Muy buenos días. Seguimos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y la idea principal que compartíamos el domingo dice lo siguiente: Dios está en el trono y nada está fuera de su control soberano, y aunque Él permite que sus hijos sufran y la maldad prevalezca temporalmente, aunque parezca que está callado e inactivo, al final Dios triunfará. Nuestra esperanza es segura. Quiero recordar que en nuestro devocional el título de esta semana es Contemplando su gloria. Esperanza cuando estás descorazonado por la mayoría de los impíos. Muchas veces la mirada que tenemos de las circunstancias que vivimos en el mundo diariamente pueden hacer que nuestra fe se debilite, que nuestros corazones se desanimen y que lleguemos a pensar que en realidad las cosas van a ir de mal en peor. Es cierto que muchas veces tenemos que sufrir, pero el desafío de esta semana en la contemplación de la gloria del Señor es encontrar esperanza al saber que el Señor está entronizado sobre todos. Y ese es el mensaje clave que quiero recordar en el día de hoy. Dios está en el trono, nada está fuera de su control. Y a veces Él permite que sus hijos sufran. Sufrimos injusticias, sufrimos persecución, sufrimos tentaciones del enemigo y sufrimos a veces pruebas duras y severas que vienen sobre nuestra vida. Cada día estoy recibiendo pedidos de oración de personas de distintos lugares del mundo y cada uno enfrenta situaciones verdaderamente difíciles. Y muchas veces en mi corazón hay una sensación de impotencia. En algunos casos quisiera tener dinero para poder ayudar a las personas en esas circunstancias. Otras veces quisiera tener poder para intervenir en la salud de distintas personas. Aún en nuestra propia familia en este momento tenemos personas amadas afectadas por el COVID y con la vida seriamente en peligro. Pero el Señor está en control. Él está sentado en el trono. Él tiene la palabra final. Y aunque la maldad parezca prevalecer temporalmente, y aunque las cosas parezcan estar distorsionadas y descontroladas en este mundo, el Señor dijo a los discípulos cuando había recibido el mensaje urgente de las hermanas de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y quisiera que esa visión pueda estar fresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos puede parecer que el Señor está inactivo y callado, pero esto no es así. Él está sentado en el trono. Al final triunfará. Nuestra esperanza es segura, absolutamente segura. Los textos de hoy van del versículo 3 al 5. Dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La primera visión que tenemos de Dios de inmediato concentra nuestra atención en su santidad. Él es eterno, el creador. El origen de todos los seres es santo, 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 como proclama el himno de los serafines en la visión de Isaías, capítulo 6. Lo que vamos a ver en los acontecimientos de la historia futura es una revelación de la santidad de Dios.
La revelación de esa santidad no rechaza a quienes lo conocen. En vez de eso, estimula a aquellos que viven en su presencia para adorarlo y dar gloria a Él, honra, como dice la canción al final de este capítulo, y acción de gracias en el versículo 9. Una revelación de la santidad de Dios siempre va a llevar a quienes lo conocen a la alabanza y a la pureza. Y en eso hemos de reflexionar los últimos días de esta semana. Pero también vamos a ver una rebelión completamente diferente en aquellos que están en rebelión contra Él. Lamentablemente, lo que Apocalipsis relata será que ante los juicios de este Dios todopoderoso, los hombres aún blasfemarán más y se enfadarán contra Dios de una manera increíble. Realmente no hay palabras humanas para describir lo que Juan está observando. Él habla de uno sentado en el trono y no dice absolutamente nada sobre su persona. Inmediatamente comienza a hablar de lo que hay alrededor de él. La palabra de Dios nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Y en realidad Juan solo ve una imagen, una figura, pero no la describe, no habla exactamente de él. Sí ha descrito al Hijo de Dios en el capítulo 1. Y luego va a hablar del Cordero como inmolado y nos va a dar aspectos de su persona. Pero del Padre, de aquel Dios que es 3 veces santo, no hay detalles, porque está rodeado de una luz invisible, de una refulgencia que nuestros ojos no podrían contemplar. Ya Dios se lo advirtió a Moisés que era imposible para el hombre pecador observar al Dios santo y vivir. Así que, ¿qué va a hacer Juan? ¿Cómo va a hablar acerca del que estaba sentado en el trono, un ser mortal a quien se otorga el privilegio de contemplar el trono de Dios? Juan transmite a sus lectores un sentido de majestad, de belleza del aspecto de Dios y del trono al referirse a 3 piedras preciosas: el jaspe, la cornalina y la esmeralda. El jaspe también se menciona en la descripción de la Nueva Jerusalén. Ahí Juan, al hablar de la gloria de Dios, dice en el capítulo 21, su esplendor era como de piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalizado, o dice la versión 60, diáfana como el cristal. Quizá se pueda tratar de una variedad de cuarzo que se encontraba en varios colores, de manera que la gloria de Dios que se transmitía por medio de esa piedra ofrecía una belleza indescriptible. La piedra de jaspe en la antigüedad, si pudiésemos mirar Éxodo 28:20 o Éxodo 39:13 o incluso en Ezequiel capítulo 28:13, se utilizan estas piedras preciosas. Y quizás sea una piedra diferente a la que hoy conocemos con ese nombre. Pero en general, los comentaristas comparan el brillo de esta visión con el diamante. Este brillo es la imagen de una luz inaccesible de Dios que no permite que nadie lo vea, como expresa el apóstol Pablo en Primera Timoteo capítulo 6 y versículo 16. Dice: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, amén. Preciosa expresión que utiliza Pablo aquí. Así que una luz inaccesible. La segunda piedra se llama cornalina y es de un color rojo oscuro o rojo anaranjado, o como la describen algunos, con un marrón rojizo.
Así aparece mencionado en Apocalipsis 21:20, y también estas piedras preciosas son señaladas en la creación del propio Satanás. En Ezequiel 28:13 dice: en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esperanza y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Todas cosas que Satanás abandonó y perdió en su caída, que aparentemente no fueron suficientes para él, que quiso adueñarse de aquello que solo le pertenece a Dios. Así que Juan no puede describir propiamente a Dios a través de semejanzas de colores que emanan de las piedras preciosas. Notemos que se refiere al que está en el trono, que se asemeja a piedras preciosas, y usa la figura del símil o comparación, porque es difícil precisar estas piedras mencionadas, pero sí decir que son verdaderamente maravillosas y que cuando la luz pasa a través de ella, la descomponen en un arco iris de colores prismáticos que son verdaderamente algo maravilloso. Luego nos habla del arco iris y nos habla de los 24 ancianos. ¿Cuánto tendríamos para hablar en esta mañana? El arco iris, quiero recordar, es una mención del pacto misericordioso de Dios, que aun cuando juzga, ejerce y manifiesta misericordia. En el arco iris que Moisés contempló era la mitad del arco. Sin embargo, aquí es un círculo completo, porque es una expresión plena de Dios en su gracia, en su misericordia. Y esto precisamente nos recuerda que hoy vemos a Dios como por espejo, oscuramente. No le vemos completamente en la grandeza de todo lo que Él es. Sin embargo, un día le vamos a contemplar en su gloria y en su hermosura. Decir también que el domingo no hice mención de los 24 ancianos en otras interpretaciones. Hay quienes sugieren que el número 24 surge de los 12 patriarcas que representan al pueblo de Israel, y los otros 12 de los apóstoles que representan la iglesia, y que en su conjunto no es solo la iglesia la que está representada acá, sino el pueblo redimido de Dios, porque también algunos piensan que será la esposa del Cordero, y no hacen diferencia, ven la iglesia pasando por la gran tribulación junto con el pueblo de Israel. Si esto fuera así, entonces lo que Juan está viendo en este momento es una parte de la iglesia ya glorificada y una parte del pueblo de Israel ya glorificado, mientras otra parte atraviesa la ira del Cordero y los juicios terribles, aunque también sabemos que el Señor ha prometido guardar de la hora de la prueba a aquellos que le aman y que son fieles a Él. Por lo tanto, no desesperamos, admitimos que puede ser una interpretación, y con todo respeto hacia quienes ven a la iglesia y al pueblo de Israel como un solo pueblo, atravesando las circunstancias de esta tierra, pues les damos la enhorabuena, les admitimos también, porque no somos dogmáticos ni queremos juzgar absolutamente a nadie. Lo que pasa es que entendemos que hay promesas que Dios ha hecho a Israel que se tienen que cumplir aquí sobre la tierra. Todo lo referente a la descendencia de David, al trono de David, a lo que Dios va a hacer en un gobierno terrenal, con el pueblo de Israel como centro de las naciones a las que subirán todas para adorar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, tengo que acabar porque el tiempo me ha ganado. ¿Cómo afecta mi presente que Dios, el soberano, esté sentado en el trono más firme que haya existido jamás?
Necesito ir al templo de Isaías para contemplar nuevamente su majestad ante la crisis en la que el mundo está hundido o en la que te encuentras hoy en este día. Necesito que el Señor renueve mi corazón en la visión de la gloria de su trono, llenando el templo y llenando completamente mi vida. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, quiero hoy levantar mi mirada al trono de un Dios soberano que reina sobre un reino inconmovible. Eres todopoderoso y hoy te quiero alabar y descansar en tus promesas y en tu palabra. Renueva hoy mi corazón, y así como tu gloria llenaba el templo que contempló Isaías, quiero que tu gloria llene mi vida y mi corazón hoy. En tu nombre, amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga.